2:36 de este mediodía, día lunes, está con nosotros Matías Sturt, que es economista. Gracias, Matías, por estar con nosotros. Gracias. Primero lo que importa, ¿Sturt de qué origen? No, Surt. La T va después de vasco-francés. ¿De qué lugar del País Vasco? No tengo mucha idea. Nunca exploré demasiado. Explícale, ¿no? No podés contestar eso. Tenés Es el que fin. inventar algo. Sí, decime, pues si no, locos. Pero si arranco mintiendo al inicio de la entrevista, ¿cómo llegamos al final? Te explico. Buen punto. Para la próxima vez me venís sabiendo de qué lugar sos. Lo voy a Te pido, averiguar. por favor, ahí está. Muy bien. Bueno, 539, 540, ¿significa qué cosa, Matías? Desde mi punto de vista significa que las medidas, dos cosas, que el acuerdo con el fondo que se vuelve a patear para fines de esta semana genera nerviosismo en el mercado y que las medidas anunciadas ayer a la noche, hoy a la madrugada por el gobierno son muy pocas, no resuelven ninguno de los problemas, de los desequilibrios y es interpretado como, bueno, si esto es lo único que tiene el gobierno para ofrecer, claro, la negociación con el fondo puede que se siga trabando y que no llegue una solución a fines de esta semana. Ya vivimos cuántas veces el anuncio estaba a punto de llegar y no llegó, puede ser una vez más. Bueno, ahora hay un comunicado del fondo diciendo que la parte gruesa, en general creo que fue la palabra, está encaminada. Ahora, suben acciones y bonos, eso me hace como medio ruido. Eso está pasando hace ya casi 2 meses, si no recuerdo mal. Es un fenómeno interesante. El mercado, desde nuestro punto de vista, está pasando algo similar a lo que pasaba en 2015. El mercado de acciones y bonos ya está priceando, mirando el año que viene, descontando un cambio de gobierno y un mejoramiento de la política económica y de que las cosas se van a empezar a solucionar. Entonces se van adelantando. Me parece que suba el dólar y que suban las acciones y los bonos al mismo tiempo es porque cada activo está mirando un plazo o un periodo diferente. Uno está interpretando, claro, el dólar, que la cosa en el corto plazo no se soluciona, y lo otro, como estaba tan en el fondo del mar en términos de precios, porque estaban regaladas las acciones argentinas y los bonos, interpretan que para el año que viene a largo plazo tenemos que estar ahora, mejor. Matías, es algo que está pasando. O sea, el mercado financiero está desenganchado del resto de la macroeconomía desde hace ya un par de meses. Pancho es el que sabe, el que te va a preguntar técnicamente. Te lo pregunto con torpeza. Lo que se anunció en un programa de televisión y se publicó un poco en el boletín, ¿es qué? ¿Es una devaluación con efecto inflacionario? ¿Qué es? Es un encarecimiento del dólar para algunas importaciones vía impuestos. Algunos lo denominan devaluación fiscal, porque es una devaluación no subiendo el precio del dólar, sino poniéndole un impuesto a algunas operaciones. Básicamente son 3. La primera es el dólar solidario, que tenía una percepción de 35% por impuesto a las ganancias, pasa a tener una del 40%, o sea que lo encarecen en 5 puntos al dólar para comprar ahorro, que igualmente es mínimo, porque hay muy poca gente que puede seguir accediendo a ese canal. Importaciones de servicios, 25% de impuesto país. Importaciones de bienes, excepto medicamentos, energía y alimentos, que hay que ver la discrecionalidad que va a tener eso cuando se arme el anexo y se pongan adentro las partidas arancelarias que van a estar grabadas y las que no. La verdad que es muy difícil saber cuáles tienen que estar y cuáles no, pero en teoría un 7,5% de impuestos a esas importaciones. Y después, complementariamente, una ampliación de lo que es hoy el dólar agro, que básicamente es un dólar de 340 pesos para la exportación de todos los productos del agro, excepto soja. Lo cual es paradójico, recién lo veíamos más en la sociedad rural y recordaba el año pasado, en septiembre, antes de que incluso ni nos habíamos enterado de que iba a haber sequía, se anuncia el primer dólar soja y el discurso era... O sea, primero lo que te daba la señal de que el mercado cambiario ya estaba complicado antes de tener el shock de la sequía. O sea, nos estábamos quedando sin dólares, como dice el gobierno. Y en ese momento el discurso era: lo hacemos con la soja porque es el único producto del agro que no impacta en la canasta de bienes. Y ahora está todo menos la soja, entonces es rarísimo. ¿Por qué se hace vía esta percepción? Para no tener que pasar... ¿Por qué el aumento del dólar se hace vía impositiva y devaluación fiscal y no directamente...? Yo creo que es un mecanismo para... Primero, desde lo simbólico, digamos, como para no reconocer que es una devaluación, es un aumento de impuestos.
Y en segundo lugar, para aumentar el grado de discrecionalidad que tiene el gobierno para elegir a qué sí, a qué no, cuánto a uno y cuánto a otro. Porque lo lógico sería subir el tipo de cambio lo suficiente según en las conversaciones con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dice al gobierno que según sus análisis el tipo de cambio está atrasado entre un 25 y un 30%. Entonces, si ese es el análisis del fondo, el tipo de cambio debería subir al menos eso. Y esa es la parte con la cual estuvo muy trabada el acuerdo durante todos estos meses. Y el gobierno es como que le dice al fondo, bueno, te doy un poquito de lo que vos me estás pidiendo y te lo doy por un canal que no es el tradicional. Entonces yo me imagino esas negociaciones con el fondo que dicen algo tan obvio como, mirá, tenés el dólar barato, claro, tiene que estar más caro, y el gobierno da miles de vueltas. ¿Y para el exportador? Y bueno, no, el problema es ese. Para el exportador, excepto lo que entra en el dólar agro, no tiene ningún beneficio. Claro. Entonces, también desde el punto de vista del gobierno pueden estar pensando el impacto inflacionario es menor si yo lo hago vía impuestos, seleccionando a qué productos importados quiero que eso afecte y no que impacte en todos los productos importados y en todos los exportados. La sensación que tengo es que todo es como sí. Sí. O sea, no devalúo, pero hago más caro el dólar por lo cual tengo que poner más pesos para acceder a un dólar. Y eso se llama devaluación. O sea, juego a que es como vos dijiste, una devaluación fiscal con encarecimiento impositivo. Juego a que no hago... Es como como sí. Me parece que acá hay que meter la arista política, porque estoy en medio de la elección. Totalmente. Y un segundo factor que también puede estar jugando a favor de que tomen ese camino y no el tradicional, tiene que ver con la meta fiscal. O sea, también el gobierno viene muy desenganchado de la meta de déficit fiscal que tenía que llegar a un 1,9, está camino a un 2,9, un punto del PBI de diferencia para fin de año. Y según el gobierno, con este aumento de impuestos se esperan recaudar 0,8 puntos del PBI. Entonces se podrían acercar un poco a la meta acordada con el fondo. Yo creo que 0,8 es mucho. Todo no veo que puedan recaudar tanto por esta vía. Todo va a depender de qué partidas arancelarias entren y cuáles no. Cuando se pongan a hacer la selección. ¿Qué son importaciones de primera necesidad para la canasta básica? Es lo que plantea Pancho. Entonces, el paquete, por ejemplo, no sé, el plástico, ¿eso entra en canasta básica? No lo sabemos. No sabemos. Pero es que el fabricante te va a decir, ok, yo te fabrico huevos. No, fabrico no, pero digo, comercializo huevos, pero van en un maple. O sea, tengo que ¿eso es insumo de la canasta básica o no lo es? Es un lío, ¿no? Es un lío en todo. Cada vez que hay que hacer ese tipo de selecciones y que tiene que haber un funcionario detrás decidiendo, es un lío. Otra cosa que decía el gobierno es, no se van a gravar las importaciones de insumos que se usen en procesos que después se exporten. Entonces yo pensaba, un fertilizante, ¿lo grabás o no lo grabás? Porque si yo lo uso para soja, la soja se exporta, pero si lo uso para la plantación de algún, no sé, cebolla, papas, algo que no se exporte o que se exporte muy poquito, y que entonces van a hacer una selección de fertilizantes que van a un producto para grabarlos y a otros para no grabarlos. Yo creo que complica demasiado el funcionamiento, genera mucha incertidumbre. Las personas que trabajan en todo esto de comercio exterior, de comercio internacional, deben estar hoy con todas las operaciones trabadas y al mismo tiempo sigue abriendo puertas. Y genera mucha corrupción, para el aumento de la corrupción. Provoca arbitrariedad propia de la corrupción, porque hay un señor con una lapicera que dice esto sí, esto no. Imagínense el incentivo que tengo yo, importador de una partida arancelaria específica, para que mi partida quede afuera de ese anexo. Imagínate, o adentro del beneficio. Bueno, nos vemos la próxima con el origen exacto de tu apellido. Muy bien. Caso contrario, te pasarán cosas. No, pero no es una amenaza. No. Es una sugerencia. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. La verdad que los caballeros, salvo el que suscribe, son unos sex symbol. Tengo montones de mensajes.